Fui a una cena de negocios con mi jefe, nada del otro mundo, solo una de esas noches donde las sonrisas son forzadas, las copas tintinean en falsos brindis y las palabras fluyen llenas de intenciones disfrazadas. Pero esa noche, algo que debería haber sido una cita aburrida más se convirtió en la grieta que partió mi mundo en dos. En la mesa de al lado, entre risas ahogadas y gestos íntimos que solo quienes lo han vivido pueden identificar, mi esposa estaba con otro hombre. No era una reunión de amigos, no había la ligereza de la amistad, había deseo, complicidad, pecado en la mirada. Me puse de pie, mis pies caminaron sin que mi mente lo siguiera, como si algo dentro de mí necesitara ver de cerca, confirmar con sus propios ojos el dolor que ya me quemaba el estómago. Cuando llegué a su mesa, ella palideció, como si hubiera visto un fantasma, y en un acto de desesperación balbuceó que solo era un viejo conocido, un amigo de la universidad, algo así. Pero sus ojos no pudieron sostener la mentira. La máscara cayó. Y su silencio después de eso fue más ensordecedor que cualquier grito de confesión. En ese momento, todo dentro de mí gritó. Gritó como quien ve un castillo derrumbarse a cámara lenta. Porque la traición no es solo un cuerpo que se va. Es el futuro que construiste borrándose con una risa falsa, es el aroma de la persona que amas impregnado en alguien más. Es pensar en todas las veces que renunciaste a ti mismo por alguien que, al final, estaba guardando lo mejor de sí mismo para alguien más. Pero no armé un escándalo. No di un golpe en la mesa. No derramé el vino que estaba bebiendo. No arrastré a nadie por el cuello. Solo miré. Miré con todo lo que tenía dentro de mí. La miré hasta que bajó la mirada y se dio cuenta de que el mundo que estaba destruyendo era el mismo que yo había luchado por mantener en pie durante tantos años. Cuando intentó justificarse, solo dije, no hace falta. Ya lo entendí todo. El regreso a casa fue silencioso. Y yo, que siempre creí que el peor dolor era la muerte, descubrí que hay algo aún más devastador, saber que alguien tuvo el valor de mirarte a los ojos durante años, mintiéndote cada día, sonriendo mientras traicionaba cada gesto. La cama que compartíamos ahora parecía un cementerio de promesas. Los cuadros en la pared, los viajes, las risas, todo parecía una obra de teatro mal montada. Esa mañana temprano, me senté en el porche y dejé que el silencio me envolviera. Recordé todos los cumpleaños que celebré sola porque ella tenía una reunión, todas las noches que dormí de frente esperando a que volviera de Pilates, todos los domingos que esperé una caricia que nunca llegó. Y empecé a comprender, con cada recuerdo, que la traición llevaba mucho tiempo ocurriendo, solo que ahora se había vuelto imposible de ocultar. Intentó contactarme al día siguiente. Me llamó decenas de veces. Me envió mensajes con frases vacías, tenemos que hablar, no me entiendes, no fue lo que parecía. ¿No fue lo que parecía? ¿Qué fue entonces? ¿Una obra? ¿Un ensayo? ¿Un experimento? Con cada palabra, sentía que el veneno se extendía más. Incluso vino a mi puerta llorando. Gritó mi nombre. Dijo que había cometido un error, que se había confundido, que todavía me amaba. Pero lo que no se dio cuenta, y quizá nunca lo haga, es que la traición no empieza cuando dos bocas se encuentran, sino cuando dos corazones divergen. Y el suyo hacía mucho que no caminaba conmigo. Lo más extraño fue que, en lugar de rabia, empecé a sentir pena. Porque en el fondo, ella perdió más que yo. Perdió un hogar, perdió la paz, perdió a alguien que la amaba de verdad, con defectos y todo. Yo perdí un sueño, sí. Pero ella perdió el único lugar donde la aceptaban de verdad. Y quizá eso duele más. Seguí adelante. O al menos lo intenté. Guardé las fotos, guardé los portarretratos, moví los muebles. Poco a poco, empecé a cambiar el dolor por silencio, el resentimiento por indiferencia. Y sin darme cuenta, volví a reír. Conocí a otras personas. Me miré al espejo y me gustó lo que vi. Pero el destino, como siempre, tiene sus ironías. Unos meses después, la volví a ver. Por casualidad. Y lo que sucedió en ese reencuentro lo cambió todo. Lo que hizo esa noche, su reacción al verme con otra persona, fue la verdadera caída de su máscara. Porque hasta ese momento, aún albergaba la esperanza de que yo regresara. De que todo había sido solo una etapa.
de que el tiempo sanaría y volvería a sus brazos como un loco enamorado. Pero en ese reencuentro, ya no era el mismo. Y ella lo sabía. Lo sabía en mis ojos. Lo sabía en mi silencio. Lo sabía en la sonrisa de la mujer a mi lado. Fue ahí, en ese momento, que caí en la cuenta. Que la traición tiene un precio. Que el amor verdadero, una vez traicionado, no regresa. Que el arrepentimiento llega demasiado tarde, cuando la otra persona ya ha aprendido a vivir sin ti. Intentó acercarse, pidió un minuto, quiso hablar. Pero ya no hubo palabras. Quería decir que todavía me amaba. Pero su amor ya era inútil. Solo le dije, ya no eres la mujer que amaba. Buena suerte con él. La necesitarás. Y me fui. Por primera vez, con el pecho ligero. Pero hay algo que nadie sabe. Algo que ocurrió la última vez que intentó buscarme. Un secreto que he guardado hasta el día de hoy. Y es este secreto el que lo cambia todo. Porque a pesar de todo, hay un detalle oculto en esta historia. Un detalle que ella nunca imaginó que yo supiera. Algo que hace que toda esta traición tenga aún más peso. Un detalle que ella nunca se atrevería a confesar. Pero que descubrí de la forma más inesperada. Y cuando sepas cuál es, quizá entiendas por qué nunca miré atrás. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición, las historias contadas son ficción, pero inspirados en realidades que destruyen hogares, corazones y futuros. Nuestro objetivo es mostrar el peso real de una elección equivocada, y cómo la traición puede dejar cicatrices profundas e irreversibles. Ahora acomódate. Porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante. Per se. Jonathan siempre fue un hombre de hábitos firmes y presencia discreta. A sus 42 años, tenía la mirada serena de quien construyó su propia vida con esfuerzo y perseverancia. Era el director financiero de una multinacional mediana, uno de esos puestos que no impresionan a primera vista, pero que sostienen firmemente todo el engranaje que se esconde tras las cifras. No le gustaba presumir, ni tenía muchos amigos. Lo que más apreciaba era la sensación de equilibrio, orden y previsibilidad. Se enorgullecía de decir que lo había hecho todo bien, estudió, trabajó, se casó, compró su casa con jardín y construyó una vida estable con la persona que consideraba el amor de su vida. Amanda llegó a su vida como una suave brisa y se instaló como quien echa raíces sin previo aviso. Tenía una mirada inquieta, una sonrisa cautivadora y una dulce forma de hablar que iluminaba cualquier espacio. Cuando se conocieron, ella trabajaba como coordinadora de proyectos culturales, llena de ideas y planes. Era todo lo contrario a Jonathan en muchos sentidos, impulsiva, creativa, impulsada por las emociones. Pero quizás fue precisamente esta diferencia la que los unió al principio. Él aportaba estructura, ella color. Amanda era de esas mujeres que celebraban su aniversario cada mes durante el primer año y que escribían notas a mano en lugar de enviar mensajes de texto. Durante mucho tiempo, Jonathan se sintió privilegiado de tener a alguien como ella a su lado, alguien que veía la belleza en las pequeñas cosas y se esforzaba por celebrar los detalles más insignificantes de la vida cotidiana. Se complementaban de una manera casi cinematográfica, y a los ojos de los demás, eran la pareja ideal. La casa en la que vivían fue elegida cuidadosamente. Amanda dijo que quería un balcón donde pudiera tomar café escuchando a los pájaros y una cocina grande donde pudiera cocinar con amor. Jonathan solo quería silencio, espacio y seguridad. Cuando encontraron la casa perfecta, fue como un sueño hecho realidad. Pintaron las paredes juntos, eligieron los muebles con calma y transformaron cada habitación en una extensión de su identidad como pareja. Había cuadros con citas inspiradoras en las paredes, libros apilados en rincones estratégicos y una estantería llena de portarretratos con recuerdos felices. La casa respiraba cariño, incluso cuando el tiempo empezó a abrir pequeñas grietas en las paredes invisibles que los separaban. En sus primeros años, las diferencias entre ellos parecían encantadoras. A Jonathan le divertía la forma distraída de Amanda de olvidarse de encender el horno o perder las llaves por la casa. A Amanda le hacía gracia la forma metódica en que doblaba sus camisas o organizaba sus cubiertos. Se reían juntos de ello, y sus discusiones siempre terminaban en largos abrazos y promesas de que se amaban por encima de todo. Pero como cualquier rutina establecida,
esta también empezó a convertirse en escenario de pequeñas frustraciones. El tiempo, sutil y cruel, reveló que no todas las diferencias son fáciles de gestionar cuando los días dejan de ser especiales y se convierten en algo común. Amanda empezó a extrañar algo que ni siquiera ella misma podía definir. Jonathan empezó a sentirse distante de ella sin entender exactamente por qué. Había amor, sí, pero ahora parecía más tranquilo. Ya no se escribían notas, ya no celebraban cada mes. Las cenas románticas se volvieron poco frecuentes, sustituidas por comidas rápidas mientras veían las noticias. Jonathan seguía presente, pero ausente en sus gestos. Amanda seguía soñando, pero más tranquila. Cuando se le preguntaba, decía que solo estaba cansada, pero su mirada revelaba un cansancio más profundo, una especie de soledad acompañada. Aún así, aún había afecto, respeto y esa conexión que solo el tiempo construye. Al parecer, el amor estaba madurando, transformándose. O al menos eso era lo que Jonathan prefería creer. Los fines de semana, a él le gustaba cuidar el jardín mientras ella pintaba en su estudio improvisado. Mantenían largas conversaciones sobre el pasado, sobre las experiencias que habían vivido juntos. Se reían al recordar las dificultades económicas de los inicios, los viajes en coche sin rumbo, las noches en vela montando muebles baratos. Había nostalgia en sus palabras y orgullo en sus ojos. Pero el presente ya no parecía tener la misma fuerza. Jonathan intentó reavivarlo de forma práctica, un viaje sorpresa, una cena en su restaurante favorito, un intento de reconectar lo que parecía disperso. Amanda le dio las gracias, sonrió, pero el brillo en sus ojos no regresó del todo. Estaba allí, pero no completa. Aún así, Jonathan no lo veía como una crisis matrimonial. Lo veía como una etapa. Creía que todas las parejas pasaban por altibajos y que, con tiempo y dedicación, todo se equilibraría. No era hombre de arrebatos ni de decisiones precipitadas. Era paciente y confiaba en lo que habían construido. Estaba segura de que el amor era más fuerte que cualquier sombra pasajera. Y Amanda, a su vez, intentaba convencerse de que el vacío que sentía era fruto del cansancio, de una rutina agotadora. Se sentía culpable por no sentirse tan ilusionada como antes, por no esperar con ilusión el regreso de Jonathan del trabajo, por preferir el silencio al diálogo. Pero seguía a su lado, durmiendo en la misma cama, diciéndole, te quiero, incluso en los días en que no se sentía tan segura. Quería creer que también era solo una etapa. En la empresa, Jonathan era respetado por su ética y profesionalismo. Estaba a punto de ascender a un puesto más visible, algo que podría cambiar su rutina e incluso traer nuevas posibilidades a su vida y matrimonio. Amanda lo apoyaba, pero con una distancia emocional casi imperceptible. Ya no vibraba con él como antes, ya no hacía planes con tanto entusiasmo. Decía estar feliz por él, pero su alegría parecía ensayada, y eso empezó a inquietarle. Aún así, nunca la confrontó. No era su naturaleza presionar. Prefería creer, una vez más, que solo era un momento. Tenían pocos amigos cercanos, pero lo suficientes para garantizar cenas ocasionales, cumpleaños compartidos y conversaciones agradables. La gente los veía como una pareja ejemplar, de esas que superaban las dificultades del tiempo y se mantenían fuertes. Pocos sabían que, tras sus apariencias, se escondía un silencio sofocante que crecía lentamente. Y quizás lo más triste era que ni siquiera ellos sabían con certeza qué pasaba. Amanda sonreía en las fotos, se mostraba cariñosa en público, pero en su interior se sentía cada vez más distante de sí misma. Jonathan, por su parte, notaba los gestos, las caricias más frías, las miradas más distraídas, pero prefería guardar silencio. Los padres de Jonathan siempre le enseñaron que los matrimonios duraderos se forjan con resiliencia, y él siguió este principio con firmeza. Nunca consideró rendirse. Nunca alzó la voz. Era el tipo de persona que, ante un problema, intentaba comprenderlo antes de reaccionar. Amanda se crió con una visión diferente, creía que el amor debía ser vivo, vibrante, lleno de novedades. Creció viendo a su madre perderse en un matrimonio sin afecto, y se prometió a sí misma que nunca volvería a experimentar lo mismo. El choque entre estas visiones comenzó a pesarle, aunque no lo verbalizara. Mientras él pensaba que todo pasaría, ella comenzó a preguntarse si valía la pena seguir esperando algo que tal vez nunca volvería a ser igual.
A pesar de ello, compartieron auténticos momentos de ternura. Hubo noches en las que, acostados uno junto al otro, hablaron de hijos que nunca llegaron, de viajes que aún deseaban hacer, de libros que leyeron juntos. En esos momentos, Amanda sintió una punzada de añoranza por la mujer que había sido cuando todo empezó. Jonathan, en cambio, sintió un atisbo de esperanza, pensando que quizás lo que moría solo necesitaba ser regado. Y así continuaron, entre silencios e intentos, entre recuerdos y expectativas, caminando juntos sin darse cuenta de que, poco a poco, tomaban caminos diferentes. Hasta que una invitación a una cena de negocios lo cambiaría todo. Y nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una secuencia de acontecimientos que parecían anunciar algo invisible pero inminente. Jonathan se despertaba cada día con una opresión en el pecho que no podía identificar. Su trabajo le exigía más de lo habitual, ya que su ascenso se estaba consolidando, y esto lo mantenía ocupado durante largas horas fuera de casa. Amanda, en cambio, se sumergió en una rutina casi paralela, como si hubiera creado su propio universo. Empezó a frecuentar cafeterías, a decir que necesitaba más tiempo a solas para pintar, a juntarse con nuevos compañeros de un curso de expresión artística que decidió empezar por impulso, alegando que necesitaba estimulación creativa. Jonathan, siempre comprensivo, apoyó la idea sin dudarlo, pero no pudo evitar notar que algo había cambiado en la frecuencia con la que ella lo miraba a los ojos. Había una precipitación en sus gestos, como si siempre intentara escapar de algo que ni siquiera él podía alcanzar. Cenar juntos se volvió poco frecuente. Amanda solía decir que no tenía hambre o que prefería cenar más tarde, cuando él ya estaba en la cama. Su celular ahora parecía parte de su cuerpo, siempre cerca, nunca desbloqueado a su vista. Jonathan era de los que evitaban las suposiciones, nunca había sido celoso, pero poco a poco las lagunas comenzaron a acumularse y se volvieron imposibles de ignorar. Se encontraba preguntándose dónde estaría exactamente en ese momento, con quién estaría hablando, qué estaría sintiendo. Incluso se paraba frente al dormitorio, observando la puerta cerrada, escuchando su voz al teléfono, siempre baja, siempre llena de sonrisas contenidas que ya no eran para él. Lo consumía lenta e implacablemente. Una noche, Amanda llegó a casa más tarde de lo habitual, con el pelo un poco despeinado y la piel con un brillo distinto, como si hubiera reído demasiado, como si hubiera vivido demasiado. Jonathan la esperaba en la sala, con una copa de vino en la mano y la mirada tensa. Le preguntó si había pasado algo, y ella respondió con una facilidad desconcertante, diciendo que el grupo del curso había ido al bar después de clase a hablar de arte y que había perdido la noción del tiempo. Su respuesta fue rápida, sus gestos amables, pero la falta de detalles era evidente. Él no la confrontó, simplemente asintió, guardó la copa y dijo que se iba a dormir. Ella lo vio subir las escaleras y se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida, como si supiera que se había formado una grieta en el suelo. Jonathan intentó sofocar el dolor con el trabajo. Las reuniones se convirtieron en refugios. El ascenso le trajo más prestigio, más responsabilidades y una serie de nuevos compromisos sociales que antes había evitado. Empezó a salir con su jefe a cenas de negocios, a asistir a eventos de networking y, por primera vez en años, sintió que su presencia se valoraba fuera de casa de forma tangible. Amanda no mostró mucho interés, escuchaba con cortesía, pero su mirada siempre parecía estar en otra parte. Cuando llegó con 2 invitaciones a una cena exclusiva ofrecida por un grupo de empresarios, esperaba que ella declinara, como venía haciendo últimamente. Pero, para su sorpresa, aceptó de inmediato. Dijo que quería ir con él, que hacía tiempo que no salían juntos, e incluso sugirió el vestido que podría usar. El gesto lo conmovió, imaginando que tal vez era una señal de que todavía le importaba, de que aún había algo que rescatar. Pasó los días siguientes imaginando esa noche como un posible nuevo comienzo. La noche del evento, Amanda bajó las escaleras lista para irse y, por un momento, Jonathan la observó en silencio, como en sus primeras citas. Era hermosa, impecable, pero había algo en sus ojos que no encajaba con el brillo de su vestido. Algo que no pudo comprender en ese momento, pero que lo acompañaría el resto de la noche. El restaurante era sofisticado, los invitados elegantes, y la conversación giraba en torno a inversiones, mercados, asociaciones. Amanda parecía un poco fuera de lugar al principio, pero pronto se relajó,
como si estuviera acostumbrada a ese tipo de ambiente. Jonathan se sintió orgulloso de ella, pero también confundido. Sonreía mucho, su postura era segura, sus palabras eran precisas. Como si se presentara a alguien. Pero no pudo identificar a quién. Durante el postre, mientras hablaba con un ejecutivo bancario, Jonathan notó que Amanda estaba inquieta. Su mirada vagaba por las mesas, como buscando algo o a alguien. Hasta que, en un gesto instintivo, siguió su mirada y vio. 2 mesas más allá, sentados uno junto al otro, estaban un hombre de aspecto discreto y manos inquietas y una joven que le hablaba con visible entusiasmo. Pero la mirada del hombre no estaba fija en ella. Estaba fija en Amanda. Y ella la devolvió con la misma intensidad. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos, pero se lo dijeron todo. Jonathan sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió pesada, el ambiente a su alrededor se disolvió, y lo supo. Lo supo sin necesidad de pruebas, palabras ni confesiones. Lo supo con la certeza de quien conoce profundamente la personalidad de alguien. Ese intercambio de miradas transmitía intimidad. No era de ahora. Era de antes. Era de alguien que ya había tocado, si lo deseaba, si pertenecía secretamente. Se levantó y caminó hacia la mesa como en trance. Su presencia interrumpió la conversación de la pareja a su lado. Amanda lo vio acercarse y su cuerpo se tensó, su sonrisa se apagó, su rostro palideció. El hombre frente a ella intentó recomponerse, pero su incomodidad era evidente. Jonathan se detuvo frente a la mesa y, sin alzar la voz, la miró a los ojos. Amanda intentó sostenerle la mirada, sonrió, disimularlo. Pero no pudo. Dijo algo sobre la coincidencia, que solo era un viejo amigo, que se habían visto por casualidad, que no pasaba nada. Pero le temblaba la voz. Le sudaban las manos. Su máscara, por mucho que se resistiera, empezó a caer ante su silencio. Porque Jonathan no dijo ni una palabra. No gritó, no preguntó, no acusó. Simplemente miró. Y fue esa mirada la que la quebró. Fue allí, frente a todos, donde la verdad se impuso sin necesidad de ser dicha. Amanda intentó justificarse, intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió con la misma calma de quien ya lo había entendido todo. Dijo que no era momento de conversaciones, que no hacía falta decir nada más. Regresó a su escritorio, agradeció a su jefe por la compañía y le dijo que tenía que irse. Amanda se quedó atrás, como un niño pillado en un grave error. Su amante permaneció en silencio, incapaz de actuar. Condujeron a casa en coches separados. Y esa noche, al llegar solo a casa, Jonathan caminó hasta el porche, contempló el jardín que tanto había cuidado y se sentó en silencio, con las manos en la cara. Las lágrimas no brotaron. El llanto parecía demasiado pequeño comparado con lo que sentía. Era más que dolor. Era el derrumbe de lo que creía inmune a la caída. Más tarde, llegó Amanda. Estaba nerviosa, temblorosa, con el maquillaje corrido. Intentó explicar, reescribir los hechos, justificar lo injustificable. Jonathan la escuchó, pero su alma ya no estaba allí. Dijo que necesitaba espacio, le pidió que respetara su tiempo y subió a la habitación. Amanda se quedó sola en la sala, sentada a oscuras, mirando su propia imagen reflejada en la ventana. Por primera vez, vio el vacío que había creado. Por primera vez, comprendió que, incluso sin gritar, él se marchaba de una forma que ella no podía detener. Y, sin embargo, había algo que ella desconocía. Algo que él nunca le había contado. Algo que haría esta traición aún más amarga. Y ese secreto, estaba a punto de salir a la luz. La noche fue larga y sin dormir. Jonathan yacía en una de las habitaciones de invitados, mirando al techo como si buscara respuestas en el silencio blanco. Amanda no intentó invadir ese espacio. Por primera vez en años, comprendió que su presencia era invasiva. Por la mañana, los sonidos habituales de la casa parecían fuera de lugar, el siseo de la ducha, el silbido de la cafetera, los pasos suaves en la escalera. Jonathan bajó con calma, como si llevara una armadura invisible. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y, al levantar la vista, encontró a Amanda de pie frente a él,
sosteniendo una taza con manos temblorosas. Ella pidió hablar, dijo que ya no soportaba el silencio, que necesitaba explicarse, que necesitaba ser escuchada. Jonathan respiró hondo y dijo que lo escucharía todo, pero que al final de la conversación también diría algo, algo que ella no supiera, algo que lo cambiaría todo. Amanda empezó despacio, eligiendo las palabras como si pisara vidrio roto. Dijo que no sabía cuándo las cosas habían empezado a desmoronarse entre ellos, pero que se había sentido invisible, olvidada, sola en un matrimonio que parecía cada vez más mecánico. Dijo que nunca había querido hacerle daño, que lo sucedido fue un impulso, un momento de debilidad emocional, que se había arrepentido. Él permaneció en silencio, con la mirada fija en ella, su expresión firme. Amanda continuó, contando cómo había conocido a ese hombre en una de sus clases de arte, cómo la había escuchado cuando se había sincerado, cómo se habían acercado sin darse cuenta, cómo sus encuentros habían comenzado siendo pequeños, luego se habían vuelto más frecuentes, más íntimos. Intentó demostrar que nunca había sido por amor, que era solo un reflejo de la ausencia que sentía en casa. Pero a medida que hablaba, su voz perdía fuerza. Sus justificaciones parecían frágiles incluso a sus propios oídos. Jonathan se levantó y fue a un cajón de la sala. Sacó un sobre grueso, que parecía demasiado pesado para el fino papel que lo contenía. Lo dejó sobre la mesa y le dijo que no necesitaba abrirlo ahora, pero que debía saber su contenido. Amanda, sobresaltada, preguntó qué era. Jonathan volvió a sentarse, la miró con ojos llenos de dolor contenido y dijo con voz firme que hacía 3 meses que había descubierto que le estaban engañando. No por casualidad, ni por intuición, sino por evidencia. Un amigo en común, sin intención de involucrarse, vio a Amanda en un café con el hombre, tomados de la mano, riendo íntimamente. Días después, Jonathan contrató a un investigador. Fotos, mensajes capturados, grabaciones. Todo estaba allí. Lo sabía todo. Y no dijo nada. Porque necesitaba entender, porque quería ver hasta dónde llegaría, si tendría el coraje de decírselo, de admitirlo, o si preferiría seguir viviendo el teatro. Amanda palideció. Intentó murmurar algo, pero él continuó. Dijo que no la había confrontado antes porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y que en esa cena, cuando sus miradas se cruzaron con las del otro hombre, no fue entonces cuando lo supo, sino solo en el momento en que dejó de fingir que no sabía. Amanda retrocedió, se tapó la boca con las manos, con los ojos ya llenos de lágrimas, y le rogó que la escuchara, pero Jonathan la interrumpió. Dijo que había más. Mucho más. Jonathan dijo que semanas antes de descubrir la traición, había comprado 2 boletos para un viaje especial. La llevaría al mismo lugar donde habían pasado su luna de miel. Quería reavivar algo, darle una sorpresa. Esa misma semana, encontró mensajes en su computadora que ella había intercambiado con su amante. Declaraciones, planes, mentiras. Pero lo que más lo impactó fue lo que descubrió después. Dijo que, al revisar los archivos guardados en la nube, encontró el borrador de un texto escrito por Amanda. Un diario. Palabras crudas. Escribió sobre lo que sentía por ese hombre, sobre cuánto la hacía sentir viva, sobre lo predecible, monótono, un buen hombre, pero aburrido, que Jonathan era un hombre bueno, pero aburrido. Escribió que se sentía asfixiada por la estabilidad. Y que no sabía cómo decir que quería más de la vida que esa rutina aburrida. Amanda lloró, incapaz de contener los sollozos. Se disculpó, dijo que no quería que él leyera eso, que solo era su desahogo por momentos confusos. Jonathan asintió. Dijo que lo entendía. Pero no terminó ahí. Aún quedaba lo que había prometido decir. La parte que ella desconocía. El secreto que había guardado hasta ese momento. Jonathan se recostó en su silla, con los ojos enrojecidos, pero la voz firme. Y entonces, con una frialdad que ella nunca le había visto, dijo que la cena de esa noche no había sido casualidad. Que sabía que ella estaría allí con su amante. Que él había sido quien organizó esa cena. Que había invitado al jefe a ese restaurante, en esa cita, precisamente porque había sabido, por el investigador, que Amanda y su amante solían quedar allí los miércoles. Que quería verla con sus propios ojos, quería presenciar la mentira, quería estar allí para verla caer la máscara.
Y que todo, absolutamente todo, había sido planeado. Amanda se derrumbó. Le preguntó por qué lo hizo, por qué la había tendido así, por qué no la confrontaba sin más. Jonathan respondió que, en ese momento, necesitaba estar seguro de que el amor había terminado. Necesitaba liberarse de la duda. Y verla allí, tumbada con la mirada en medio del restaurante, lo confirmó todo. Y que, desde entonces, todo había cambiado para él. Jonathan respiró hondo y, con cruel calma, le reveló el golpe final. Mientras ella vivía esa mentira, él se había acercado a alguien del pasado. No una aventura, ni una venganza. Sino a alguien que, a diferencia de ella, nunca había mentido. Que había aparecido por casualidad, sin pretensiones. Que había estado ahí en los momentos más difíciles, que lo había escuchado, que lo había abrazado sin preguntar, que le había devuelto la sonrisa. Y que, esa semana, había decidido seguir adelante. No por rabia. Sino porque, por primera vez en años, se sentía libre. Amanda intentó discutir, intentó aferrarse a un atisbo de esperanza, pero no quedaba nada. Jonathan dijo que no la odiaba. Que su traición le había dolido como ninguna otra cosa, pero que ahora, mirándola allí, entre lágrimas, comprendía que tal vez el dolor era un regalo. Porque lo liberaba de la ilusión. Y que, desde ese momento, ya no quería luchar por algo que solo existía en su interior. Que ella era libre de vivir como quisiera. Pero que con él, todo había terminado. Amanda cayó de rodillas en el suelo de la sala. Lloró como quien ha perdido el equilibrio. Le rogó que le diera una oportunidad, le dijo que lo amaba, que estaba confundida, que ahora veía su error, que haría lo que fuera por empezar de nuevo. Pero él ya se levantaba, caminando hacia la puerta, dejando atrás no solo a una mujer, sino la vida que creía haber construido con ella. En esa salida silenciosa, Amanda supo que, por primera vez, él no volvería. Y en el fondo, sabía que nunca recuperaría lo que había destruido con sus propias manos. Jonathan salió de casa sin mirar atrás. Caminó hacia el coche como si se deshiciera de una piel vieja, respiró hondo antes de subir y permaneció dentro unos minutos, con la mirada fija en el volante, con las manos firmemente apretadas. El corazón le latía con fuerza, ya no de dolor, sino de una intensa inquietud, como si el silencio le gritara verdades que aún no sabía cómo procesar. No había rabia ni alivio. Había un vacío, sí, pero no era el mismo vacío de días atrás. Era un silencio diferente, un silencio después de la tormenta, donde los estruendos cesan y solo queda el polvo que se asienta, los escombros esparcidos por el suelo y la sensación de que hay que seguir adelante, incluso sin saber a dónde ir. Condujo sin rumbo, cruzando calles conocidas con los ojos cerrados, hasta encontrarse frente a un parque que frecuentaba años atrás, cuando aún intentaba correr por las mañanas y creía que su cuerpo podía con el peso de sus emociones. Aparcó, salió y caminó hasta un banco bajo los árboles. Era una tarde tranquila y ventosa, el cielo opaco. La gente pasaba distraída a su lado, riendo, corriendo, viviendo, ajena al colapso que acababa de dejar atrás. Y allí, sentado entre hojas secas, Jonathan pensó en cuál sería su siguiente paso. Porque ahora ya no existía un nosotros. Solo existía él. Y una vida que necesitaba reorganizarse a partir de los escombros. Mientras tanto, Amanda estaba sentada en el suelo de la sala, todavía en el mismo sitio donde la había dejado. La luz del día invadía la habitación con crueldad, revelando el desorden que la rodeaba, papeles tirados, la taza rota, el sobre aún cerrado sobre la mesa. No podía moverse. Cada músculo de su cuerpo se sentía entumecido. La cabeza le latía entre destellos de la conversación, la confesión, su partida. El dolor era ahora tangible, físico, una herida abierta. Se levantó lentamente, se acercó al sobre, dudó unos segundos y luego lo abrió. Las fotos saltaron como cuchillos, ella y el otro hombre tomados de la mano, riendo, subiendo al coche, sentados en cafés. Se vio a sí misma a través de los ojos del mundo exterior, y fue entonces cuando la culpa la desgarró con furia. Esto no era solo un error, no era una aventura. Esto tenía un rostro, un nombre, una consecuencia. Y Jonathan, en silencio, había sido el único que mantuvo su dignidad en pie mientras se derrumbaba. En los días siguientes, el silencio continuó. Jonathan no volvió a casa.
Amanda le enviaba mensajes a diario, pero él no contestaba. Intentó llamarlo, escribirle cartas, incluso tocar la puerta del antiguo apartamento de un amigo con la esperanza de encontrarlo. Pero Jonathan había desaparecido de la rutina que una vez compartieron. Y fue en esta desaparición que Amanda comenzó a revivirlo todo. Abrió viejas cajas, releyó sus cartas, escuchó viejos mensajes en su celular. Y lloró. Lloró hasta que ya no pudo mantener los ojos abiertos. Por primera vez, él comprendió lo que había hecho. No solo lo que yo había perdido, sino lo que ella había destruido en alguien que solo le había dado amor. Jonathan, en cambio, se había alojado en un hotel sencillo y discreto cerca de una librería que solía frecuentar. Pasaba los días teletrabajando, evitando el contacto social. Por la noche, caminaba por calles al azar escuchando viejas canciones con auriculares. El dolor ahora era silencioso, pero real. Ya no era desesperación, era duelo. Y en medio de esta solitaria rutina, terminó por encontrarse con alguien a quien no había visto en años, de una forma absolutamente inesperada. Sofía. Habían sido amigos de juventud, con esos lazos sinceros y poco prometedores. Ella trabajaba como terapeuta familiar, estaba allí para una conferencia, y cuando se encontraron en el vestíbulo del hotel, la sorpresa fue genuina. Sus ojos se iluminaron. Él dudó, pero aceptó el encuentro. Esa noche, fueron a cenar juntos a un pequeño restaurante con poca luz y platos sencillos. Al principio, Jonathan no quería contarle nada. Pero ella era demasiado sensible, podía ver el agotamiento emocional en sus ojos, y con delicadeza le dio espacio para hablar. Y lo hizo. Se lo contó todo. Sobre el amor, sobre la rutina, sobre la traición, sobre la revelación, sobre el dolor, sobre la caída. Sofía lo escuchó todo en silencio, sin juzgar, sin ofrecer consejos vanos. Simplemente le tomó la mano en un momento dado y le dijo que era más fuerte de lo que imaginaba. Y allí, en ese gesto, Jonathan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, aceptación sin compromiso. Un roce sin exigencias. Una presencia que no requería explicaciones. Sus encuentros se hicieron frecuentes. Sofía era luz donde había sombra. No intentaba llenar el vacío con promesas, simplemente estaba ahí, constante. Y Jonathan, poco a poco, salió de su caparazón. Empezó a hablar más, a reír más, a mirar al futuro sin tanto miedo. Amanda, a su vez, intentó reconstruirse dentro de una casa vacía. Cortó lazos con su amante, terminó su carrera de arte, buscó terapia. No por Jonathan, sino por ella misma. Porque solo entonces comprendió que, para seguir adelante, necesitaba enfrentarse a sus propios abismos. Pasaba las noches recordando momentos en los que podría haber hecho las cosas de otra manera, pero ahora sabía que el arrepentimiento no compraba el tiempo. Pasó el tiempo. Un mes, luego 2. Hasta que un día, Amanda decidió escribir una última carta. Sin pedir perdón, sin intentar reconquistarlo. Simplemente escribió todo lo que nunca se había atrevido a decir. Habló de su silenciosa soledad, de la vanidad que la llevaba a buscar en otros lo que debería haber resuelto en sí misma, de cuánto había despreciado los gestos sinceros porque creía necesitar fuegos artificiales. Simplemente le pidió que fuera feliz. Y envió la carta por correo, sin esperar respuesta. Jonathan leyó la carta días después, sentado en el mismo banco del parque donde se había refugiado aquella primera noche. Leyó cada palabra con atención, sin rabia, sin dolor. Solo con la serenidad de quien sabe que la verdad, una vez revelada, te libera. Y entonces se levantó, caminó hasta la orilla del lago y, en un impulso, llamó a Sofía. Ella respondió con el mismo tono tranquilo de siempre. Simplemente dijo que quería verla. Y esa noche, sin promesas ni miedo, Jonathan fue a buscar un nuevo comienzo, con alguien que no necesitaba comprender su pasado para querer estar a su lado en el presente. La historia con Amanda había terminado. Pero la vida, por fin, volvía a empezar. El sobre con la carta permaneció doblado sobre la mesa durante días después de leerla, como una especie de rastro tangible del ciclo que finalmente llegaba a su fin. Jonathan no respondió. No la rompió, no la guardó. Simplemente la dejó allí, sin la urgencia de borrarla,
pero tampoco con la intención de repasar esas palabras. Lo había aceptado todo. Ya no había rabia ni expectativas. Solo comprensión. Era extraño, incluso incómodo en cierto punto, como el tiempo reorganizaba nuestros sentimientos sin pedir permiso, sin anunciarlo. No quería justicia ni confesión. Lo que Amanda decía en la carta ya no importaba como justificación o excusa, sino como un final digno para una historia que ya había dejado atrás. Mientras tanto, ella continuaba en silencio. Evitaba mirar, evitaba insistir, pero al mismo tiempo, no podía liberarse de su presencia dentro de ella. Era como un eco constante en cada rincón de la casa, en cada canción que sonaba en la radio del coche, en cada aroma guardado en las telas del armario. Los días que antes le habían parecido largos con él a su lado ahora se extendían en un vacío absoluto, un silencio que no ofrecía descanso. Amanda intentó seguir adelante con su vida. Cambió los muebles de la sala, donó los cuadros, compró libros nuevos para llenar las estanterías. Pero todo lo que hacía parecía un intento frustrado de borrar sus huellas. Lo cierto es que nada de lo que hiciera ahora podría deshacer las decisiones que tomó cuando pensó que aún tenía tiempo de volver atrás. Jonathan, en cambio, seguía viviendo lo nuevo con la tranquilidad de quien no quiere apresurarse. Sofía era paciente, y quizá por eso su presencia la curaba. No hablaban a menudo del pasado, no por miedo, sino por decisión propia. Era como si ambos comprendieran que el dolor no necesitaba ser revivido para seguir existiendo en algún lugar. Estaba ahí, sí, pero ahora solo servía de base para decisiones más conscientes y completas. Jonathan no hablaba de amor. Todavía no. Pero sonreía con más facilidad, dormía más tranquilo y se reconocía de nuevo en el espejo con una dignidad que creía haber perdido. Los días con Sofía llegaban con una rara sensación de normalidad, paseos sin plan, cenas sin obligaciones, conversaciones sin filtros. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo con alguien, no por necesidad, sino por decisión propia. Y entonces llegó el dilema. Llegó por correo una invitación, dirigida a él y a Amanda, para un evento planeado meses antes, la boda de una pareja de amigos en común, con quienes mantenían una larga relación. Jonathan ya no tenía contacto frecuente con ellos, pero sabía que Amanda probablemente asistiría. Sofía, al enterarse de la situación, no mostró celos ni incomodidad. Simplemente le preguntó si quería ir. Él dudó. Estar allí, en el mismo ambiente, después de todo lo sucedido, parecía un riesgo. Pero al mismo tiempo, sentía que debía afrontar esa situación. No por ella. Por sí mismo. Ya no quería sentirse intimidado por el pasado. Decidió que iría. Y ella lo acompañaría, con la discreción y la sensibilidad que siempre le ofrecía. El lugar era un espacio al aire libre, rodeado de árboles y luces colgadas entre las ramas. El ambiente era luminoso, los invitados alegres y la música llenaba la sala de una alegría que contrastaba con la tensión invisible que crecía en Jonathan con cada paso. Amanda estaba allí. Y cuando lo vio entrar con Sofía a su lado, se quedó paralizada por un instante. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. No esperaba verlo, y mucho menos así, tranquilo, seguro, acompañado. Tardó un poco en apartar la mirada, y cuando lo hizo, sintió una cruel mezcla de anhelo y arrepentimiento en el pecho. Durante la cena, inevitablemente cruzaron miradas. No hubo saludo ni sonrisa. Solo el silencioso reconocimiento de dos personas que llevaban dentro un pasado que no sabían bien cómo nombrar. Sofía, atenta, lo notó todo, pero no reaccionó. Su presencia permaneció serena, y eso bastó para que Jonathan mantuviera la postura erguida y la mirada firme. Pero no era inmune. En su interior, la presencia de Amanda seguía incomodándolo. No era deseo, ni duda. Era como una vieja espina que, al tocarla, seguía doliendo, incluso después de sanar. Y fue en esa incomodidad que se dio cuenta de que necesitaba algo más. Necesitaba terminar esa historia con dignidad, no con ira, ni con desprecio, sino con madurez. Más tarde, cuando el evento ya había perdido fuerza y los invitados empezaban a dispersarse, Amanda se acercó. Le pidió un minuto. Sofía asintió discretamente y se marchó. Jonathan, por respeto a sí mismo, accedió a escuchar.
Fueron a un rincón privado del jardín, donde la música era más tranquila y el aire más fresco. Amanda respiró hondo antes de empezar a hablar. Él dijo que no estaba allí para recuperarla, que no esperaba nada más que la oportunidad de decir lo que necesitaba. Dijo que había comprendido, con el tiempo y el dolor, que las traiciones no vienen de la otra persona, sino de la cobardía de quien traiciona. Dijo que se equivocaba al intentar justificar lo injustificable, que había destruido un amor que quizá nunca encontraría en ningún otro lugar, y que saberlo era el castigo diario que soportaba. Ella dijo que ver a Jonathan con otra persona le dolía, pero que, por primera vez, no eran celos. Era porque finalmente comprendía que él había seguido adelante, y ella no. Jonathan escuchó atentamente. Había tristeza en sus ojos, pero no amargura. Cuando ella terminó, él simplemente dijo que el perdón no era algo que se regala, sino un alivio. Y que, por extraño que parezca, la perdonó. No para liberarla, sino para liberarse a sí mismo. Dijo que no podía quitarle el dolor, pero que había aprendido de él. Y que, al final, ella lo había empujado hacia una versión de sí mismo que tal vez nunca habría conocido si todo esto no hubiera sucedido. Regresaron al salón en silencio. Amanda fue sola al coche. Jonathan encontró a Sofía y la abrazó con más fuerza que de costumbre. Sintió que por fin era libre. Y Amanda, mientras conducía de vuelta a casa, con los ojos aún llenos de lágrimas, supo que esta sería la última vez que sus caminos se cruzarían así. Porque, a pesar de todos los intentos de reconstrucción, algunos puentes, una vez quemados, ya no se pueden reconstruir. Y quizás, precisamente por eso, su arrepentimiento era ahora completo. Porque él por fin había encontrado la paz. Y ella, la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Y aún quedaba una decisión importante por tomar. Una elección que cambiaría los próximos pasos de cada uno para siempre. Amanda no se fue a casa de inmediato esa noche. El volante en sus manos se convirtió en un simple mecanismo automático, mientras su mente vagaba por todo lo que acababa de vivir. Condujo por largas avenidas sin fijarse en el camino, guiada por recuerdos y arrepentimientos que insistían en ocupar el asiento del copiloto. Aparcó frente a un mirador de la ciudad, donde la vista nocturna empequeñecía los edificios y los faros parecían el pulso de un mundo indiferente al dolor que alguien llevaba en el pecho. Él estaba sentado en el capó, con el viento despeinando su peinado, aún intacto de la fiesta, y la mirada fija en el horizonte como si encontrara allí una respuesta. Ahora comprendía que había llegado al límite de sus fuerzas. Ninguna justificación, ningún gesto tardío, ninguna lágrima sincera podría devolverle lo perdido. Jonathan había seguido adelante, y ya no le quedaban puentes por cruzar. Solo le quedaba enfrentarse a sí misma. Sola. Sin artificios, sin distracciones. Su tiempo para buscar la redención con él se había agotado. Y eso, por doloroso que fuera, era la única verdad sólida que Amanda podía aceptar. A la mañana siguiente, Jonathan despertó con la luz filtrándose por las persianas de la habitación del hotel donde ahora vivía temporalmente. Se levantó lentamente, preparó un café fuerte y se sentó junto a la ventana a observar el fluir de la calle. Era diferente. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque se había transformado. Ya no cargaba con la tensión en los hombros ni con la ansiedad en las manos. Se movía con más claridad, con más soltura. Aquella última conversación con Amanda en la fiesta había cerrado el ciclo emocional con una fuerza que jamás imaginó necesitar. Había sido como abrir una puerta atascada durante mucho tiempo y encontrar tras ella no solo un pasillo de recuerdos, sino un camino despejado. Y con esa libertad llegó una nueva conciencia, que su historia con Sofía no tenía por qué ser la sombra de un viejo dolor. No era un parche. Era una nueva tela. Entonces decidió que era hora de dejar ese hotel. Buscó un nuevo apartamento. Pequeño, funcional, con buena luz natural y suficiente espacio para las nuevas versiones de sí mismo que estaba dispuesto a conocer. En pocos días, firmó el contrato. Empezó a mover cajas poco a poco, empacando su ropa, sus libros, sus cuadros, no los de Amanda, sino los suyos. Fue curioso darse cuenta de cómo todo lo que antes le había parecido indispensable ahora era cuestionable. Reevaluó cada objeto, cada recuerdo, eligiendo cuidadosamente lo que realmente merecía espacio en su nueva vida. El acto de cambiar de lugar,
Para él, no era solo físico. Era simbólico. Era una reconstrucción. Sofía ayudó con la mudanza, pero sin inmiscuirse. Llegaba con las bolsas de la compra, organizaba los cubiertos, ponía flores frescas en la mesa y desaparecía durante horas, dejándolo libre para encontrarse a sí mismo. Por la noche, se sentaban en el balcón improvisado de su nuevo apartamento y hablaban de todo menos del pasado. Hablaban de libros, películas, pequeños deseos, de la vida misma. Y fue en estas conversaciones que Jonathan empezó a ver algo en ella que no había notado antes. No era solo su presencia lo que lo reconfortaba. Era su forma de respetar su silencio. Como no exigía espacio, pero seguía estando presente en cada detalle. Era un amor que no presionaba, que no gritaba. Un amor que sabía esperar. Y fue en ese momento de calma que llegó la propuesta. Una oferta de trabajo en otro país. La empresa donde trabajaba había sido adquirida por una multinacional, y con la transición, se habían abierto nuevas vacantes en puestos estratégicos. Su nombre había sido propuesto para una de ellas. Tendría que mudarse durante al menos un año. Era una verdadera oportunidad de crecimiento, un reto que habría dudado en aceptar tiempo atrás debido a la estabilidad de su vida en pareja. Pero ahora era diferente. Era una oportunidad de empezar de cero a una escala diferente. Cuando se lo contó a Sofía, ella sonrió. Le preguntó si quería irse. Él dijo que sí, pero que no sabía cómo dejarla. Entonces ella respondió con calma que no tenía por qué dejarla. Que podía elegir llevársela con él si quería. Pero sobre todo, quería que fuera feliz, con o sin ella. Jonathan pasó días reflexionando sobre esa respuesta. Era simple. Era cierta. Y, en el fondo, era la certeza de que, si había amor, sobreviviría a la distancia, al cambio y al tiempo. Porque no era un amor de control, era un amor de libertad. Tomó la iniciativa. Informó a la empresa de su partida, preparó los documentos. Mientras tanto, Amanda recibió la noticia de amigos en común. No lloró. No suplicó. No lo buscó. Por primera vez, aceptó en silencio que se había vuelto inalcanzable. Y eso dolió más que cualquier palabra dicha en voz alta. El día antes del viaje, Jonathan pasó por la vieja casa una última vez. No para volver a verla, sino para dejarle una caja con objetos que había dejado atrás al mudarse. Fotografías, cartas, recuerdos. Tocó el timbre y, al oír sus pasos acercándose, dejó la caja sobre el felpudo y se fue. Amanda la abrió segundos después. Miró la caja, reconoció el nombre escrito con su letra, y al abrir la tapa, sintió una punzada en el pecho. No era solo un regreso. Era el cierre definitivo. La confirmación de que él se había ido por completo. Se sentó en el suelo, sosteniendo una foto de los dos en un antiguo viaje, y por primera vez, no lloró. Simplemente cerró los ojos y se dejó llevar por el silencio. Jonathan subió al avión a la mañana siguiente. Sofía lo acompañó al aeropuerto. El abrazo fue largo, intenso, pero sin promesas. Solo un vete. Un cuídate. Un aquí estaré. Y eso fue suficiente. El avión despegó, atravesando nubes que, desde arriba, parecían tan pequeñas como los dilemas que, en tierra firme, parecían montañas. Jonathan miró por la ventana, con el corazón latiendo aceleradamente, no por miedo, sino por emoción. No sabía exactamente qué le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que estaba por venir. Porque ahora, por fin, estaba completo. Amanda, al otro lado, estaba empezando de nuevo. No por elección, sino por necesidad. Y tal vez, con el tiempo, ella también encontraría su propia paz. Y aún sin saberlo, cada uno recorría ahora un camino completamente distinto. Pero ambos, en silencio, llevaban dentro la misma certeza: por muy profundo que uno caiga, siempre hay una oportunidad de levantarse. Pero para ello, se necesita valentía. Y a veces, es necesario perder todo lo que se creía indispensable para descubrir lo que realmente importa. Y ahora, con los vientos cambiando de dirección, solo quedaba esperar que el destino, con la misma delicadeza con la que destruye, también supiera reconstruir.
El otoño siguiente, cuando las hojas empezaron a caer como recuerdos secos de todo lo que una vez floreció, Amanda recibió una noticia que, aunque esperada, la impactó con fuerza brutal. Jonathan se había establecido en el extranjero, aceptando un nuevo puesto permanente, construyendo su vida en un país que ella jamás había pisado. Se enteró por casualidad, a través de un antiguo compañero suyo que mencionó la noticia con naturalidad, como quien le habla de un conocido lejano. Su nombre ya no figuraba en ninguna noticia sobre él. Ya no había vínculos. Era como si su existencia se hubiera borrado de la narrativa de su vida. Y fue allí, en ese instante congelado en el tiempo, que Amanda comprendió el cruel significado del final. No es la despedida lo que duele, sino cuando te das cuenta de que la otra persona se ha mudado tan lejos que incluso el sonido de su nombre se ha vuelto inaudible en tu memoria. Él seguía viviendo en la misma casa, aunque allí todo era diferente. Había cambiado los muebles, pintado las paredes, pero el aire seguía saturado de ausencia. Se había esforzado por reconstruir su carrera, había vuelto a la escuela, se había rodeado de gente nueva y había experimentado nuevos ciclos, pero había un vacío que ni el tiempo ni los logros podían llenar. Dormía poco. Soñaba demasiado. Y a veces, al abrir los ojos en mitad de la noche, extendía la mano por reflejo, como si aún esperara encontrar a alguien a su lado. Era este gesto vacío lo que dolía más que cualquier soledad. Mientras tanto, Jonathan se había adaptado a la nueva realidad con sorprendente facilidad. La ciudad donde vivía era vibrante, exigente, llena de estímulos y nuevos aprendizajes. El reto profesional lo mantenía centrado, pero también había espacio para otros descubrimientos. Las clases de idiomas, los paseos por calles desconocidas, los cafés a deshoras, los libros en otro idioma que lo obligaban a bajar el ritmo. Todo ello formaba una rutina diaria que lo nutría, que lo hacía crecer como hombre, como persona. Sofía, por su parte, permaneció en su país natal, optando por no embarcarse con él. Ambos sabían que no era el momento adecuado. Su despedida fue silenciosa y serena. Ella permaneció como un hermoso eslabón en un capítulo que no se convirtió en un romance definitivo, sino en una amistad singular y sólida, hecha de respeto y admiración. Intercambiaron cartas, algunas llamadas telefónicas, pero con el tiempo, incluso eso se volvió más distante. Jonathan comprendió que hay cosas que solo sirven para facilitar la travesía. Y Sofía había sido eso, un puente, no un puerto. Una mañana, al salir para el trabajo, Jonathan se cruzó con una joven que dejaba un folleto en la entrada del edificio. Su mirada se fijó en ella un instante. Había algo en ese gesto, en esa torpe prisa, que lo hizo sonreír. Era como contemplar una escena cotidiana con una atención diferente. En los días siguientes, apareció unas cuantas veces más y, sin darse cuenta, empezaron a saludarse. Luego un «buenos días», luego un «¿cómo estás?», luego el café compartido en la escalera, luego la primera risa. Se llamaba Clara. Trabajaba en diseño y era directa, sensible, con el porte de quien ya se ha enfrentado al mundo sin perder la ternura. Jonathan no tenía prisa. No buscaba reemplazar el pasado. Pero con cada conversación, con cada silencio compartido sin esfuerzo, algo en su interior se reorganizaba. Con ella, aprendió que el amor no tiene por qué venir en forma de grandeza o promesas eternas. A veces, es solo eso, la paz de no tener que dar explicaciones, la comodidad de encajar por completo en un momento sencillo. Mientras tanto, Amanda tenía sesiones semanales con un terapeuta. En las profundas conversaciones que mantenía allí, empezó a comprender los mecanismos internos que la llevaron a perderse. Hablaba poco de Jonathan durante las reuniones. Prefería aprovechar el tiempo para intentar comprender sus decisiones, sus impulsos, sus sabotajes. Descubrió que se había estado saboteando durante años, mucho antes de la traición, y que el error con Jonathan había sido solo el síntoma de una herida mayor, la incapacidad de mirar dentro de sí misma con honestidad. Empezó a dedicar tiempo a proyectos sociales, retomó un viejo sueño de infancia y, en los momentos de silencio más intensos, empezó a escribir un libro. No sobre él. Sobre sí misma. Y el título provisional lo decía todo, lo que queda de mí. En la soledad que ahora aceptaba, aprendió a ver la belleza en la reconstrucción, aunque fuera lenta, aunque estuviera llena de contratiempos. Y aunque el amor no regresó a sus días, empezó a reconocer que algunas historias tienen finales definitivos,
no por la venganza del destino, sino por la necesidad de evolución. Años después, Jonathan se sentó en un banco del parque con Clara a su lado, ahora su compañera de vida. No hubo boda, ni declaraciones espectaculares, pero sí planes compartidos y miradas significativas. Sostenía un sobre en sus manos, una carta de aceptación para un proyecto de impacto social que había creado y que había sido aprobado por una gran institución internacional. Era más que un reconocimiento profesional. Era la prueba de que se había convertido en alguien que, incluso tras ser destruido, era capaz de construir algo más grande con lo que quedaba. Clara lo abrazó con fuerza. Y allí, entre risas y orgullo, comprendió que, aunque el amor había muerto en su interior, había renacido de otra forma, más maduro, más libre, más real. Amanda presentó su libro en un evento modesto, rodeada de lectores curiosos y amigos emocionados. Cuando subió al escenario para agradecerle, le temblaban las manos, pero tenía la voz firme. Dijo que el libro no trataba sobre la culpa ni las víctimas, sino sobre las decisiones. Dijo que todos somos capaces de herir a quienes más amamos cuando no sabemos quiénes somos. Y que aprender a vivir con las consecuencias es, quizás, la tarea más difícil de la vida adulta. Recibió una ovación de pie. Y esa noche, al volver sola a casa, sintió una extraña serenidad en el pecho. No porque estuviera completa, sino porque finalmente estaba en paz con sus partes rotas. Y así terminó la historia. Con un hombre que resurgió de las cenizas sin necesidad de venganza, con una mujer que enfrentó sus abismos y, en lugar de negarlos, decidió escribir sobre ellos, y con el tiempo como el único juez verdadero de las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve. Porque, al final, el tiempo siempre observa. Y cobra su precio. Cobra su precio de forma silenciosa, a veces tarde, pero siempre justa. Y cada personaje de esta historia, a su manera, pagó el precio de sus decisiones. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Lo hubieras hecho de otra manera? Deja tu opinión aquí en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal para seguir siguiendo historias tan intensas y reales como esta. Y recuerda, engañar no solo destruye relaciones. Corroe los hogares, destruye el amor, destruye la confianza y convierte lo que podría ser eterno en ruinas irreparables. Aquí, en este canal, no apoyamos, no normalizamos y nunca romantizaremos ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción, cómo ciertas decisiones tienen consecuencias que resuenan a lo largo de la vida. Nos vemos en la próxima historia.